Buenos días, Shabbat Shalom a todos, hermanos. Me da gusto poder hablar con ustedes por este medio en esta tarde, o en esta mañana, mejor dicho. Le damos gracias al Padre por esta oportunidad de hablar con ustedes sobre esta parashá que es Behalokah, que quiere decir cuando enciendas o cuando hagas. Y lo vamos a ver ahí en las porciones que tenemos para hoy día de la lectura bíblica, que es Números 8, 1 al 12:16, Zacarías 2:14 al 4:10 y Mateo 14:14 al 21. Esas son las citas que vamos a estar viendo de esta parashá. Y bueno, va a ser una palabra buena. Le he puesto bastante tiempo a esta palabra para darle a ustedes lo que yo siento en mi corazón compartir en esta mañana. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a mí a darle la palabra a ustedes y a ustedes recibirla en su espíritu, que es la entrada del Espíritu de Dios a su ser. Padre, te damos gracias por esta palabra de hoy, te damos gracias por la oportunidad que nos da de vida, te damos gracias, Señor, porque tú nos das el entendimiento y nos da la sabiduría y nos da la sensibilidad a tu Espíritu Santo para poder darnos el entendimiento y la interpretación de tu palabra. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Hablo bendición sobre mis hermanos. Te pido, Señor, que esta palabra la puedan recibir, entender, que tú me ayudes a explicarla de una manera que sea clara e útil para su vida práctica, Señor, porque la palabra de Dios tiene que ser algo que puedas poner en práctica. Y Padre, mi meta en esta mañana es hablar de esta palabra de una manera que pueda ser de beneficio práctico para todos los hermanos que nos escuchan en este día, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Yeshua. Amén. Pues abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Números, capítulo 8, versos 1 al 4, donde vamos a poder ver ahí más o menos la explicación de lo que quiere decir Behalokah, cuando enciendas o cuando hagas. Y bueno, hoy voy a estar hablando sobre la menorá, lo que simboliza la menorá. Y claro, la menorá es algo que representa a Yeshua, ¿verdad? Es la revelación de quién es Mesías. Así dice la palabra. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas, ahí está, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Muy importante, hermano, que te subraya aquí palabras claves de lo que estamos diciendo aquí Yahweh a Moisés. Y es lo siguiente, le dice, habla a Aarón y dile que encienda las lámparas, que esta lámpara que está hablando es la menorá, que nada más se encendía en el lugar santo y era para alumbrar lo que él iba a hacer allí en el lugar santo, Aarón. Y las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero, que es decir que el shamash, que llamamos la principal lumbrera de la menorá que está en el medio, la manera en que estaba construido la menorá, las lumbreras, las 3 y 3, alumbraban hacia el shamash, o sea, hacia el principal luz o lámpara, ¿verdad? Entonces, Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Yahweh le mandó. Había una orden como encenderlas y así es como lo hizo Aarón. Lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Yahweh le mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que había una manera específica y todo esto tiene un símbolo, ¿verdad? Esta cuestión de que la hechura del candelero de oro labrado a martillo desde su pie hasta sus flores y de un solo montón un pedazo de oro, de ahí lo sacaron, todo a martillazo lo labraron para formar la menorá. Entonces, todo esto habla también a nosotros, hermanos, de la formación de Dios en nosotros, porque todo es a través
todo lo que Dios quiere es que nos veamos a través de Yeshua, y nos mandó al Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos unirnos en espíritu al Espíritu de Yeshua, que es el Espíritu Santo, es el que trabaja para llevarnos a hacernos una luz con Dios, ¿verdad? Así que yo quiero hablar de esto hoy y bueno, voy a tener bastantes citas bíblicas en un momentito aquí para que si ustedes quieren tomen notas para que no se le olvide esta palabra de hoy día. En varias de los 5 libros de la Torá, Génesis a Deuteronomio, estuve viendo aquí lo que los hermanos de Judá hablan de cómo, cuando hablamos de la luz de Dios, porque aquí las 7 lámparas reflejan el espíritu de Yeshua, y eso lo vamos a ver más adelante en Isaías 11:1. Nada más que ahorita, hermano, lo que yo quiero que ustedes vean es una palabra clave que va en todo esto, y es que cuando hablamos de luz y hablamos de la menorá que representa a Yeshua, pues también habla de la entrada de su luz en nosotros, la entrada de su luz. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Yeshua y recibimos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que nos sacó de algo que no era bueno y nos trajo algo que es bueno porque es luz. Y esa luz representa a Yeshua, y Yeshua nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo vengo a Yeshua, yo dejo de caminar en tinieblas, quiere decir que yo empiezo un proceso de dejar de pecar para caminar en luz, quiere decir caminar hacia la perfección en Dios, o hacia la voluntad de Dios, para ponerlo así. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que cuando Yeshua dijo que Él es la luz del mundo, Él está diciendo que Él quiere que los que son seguidores de Él sean como Él es, luces en medio de tinieblas. Por eso Él dijo en Juan 17, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Él los está diciendo, Padre, estos son tus hijos, yo me encargué de estos 12 que tú me diste, pero detrás de estos 12 vendrán muchos más que aceptarán este mensaje de luz. Y ese mensaje de luz lleva un momento donde tú dejas un camino y entras en otro camino. Y ese otro camino tiene que estar guiado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios para poder caminar en la voluntad de Dios y para caminar en el deseo de Dios de que podamos llegar a manifestar a Yeshua en todo nuestro manera de ser, ¿verdad? Así que estaba viendo esto y quería decirle, ¿verdad?, que en varios versos de la Biblia habla de esto, de la entrada de Dios a través de diferentes maneras. Por ejemplo, cómo Dios se manifiesta al mundo en la formación de los cielos y la tierra. Una manera de Dios hacer entrada con el hombre, para preparar un lugar para el hombre. La entrada de la familia de Jacob a Egipto es a consecuencia de la posición de alguien que representa a Yeshua en Egipto, que es José. José representa luz en Egipto, en medio de un mundo de tiniebla, de idolatría, de fornicación espiritual, etc. La manifestación en el tabernáculo de Yahweh también habla con Moisés, Dios, y es como luz de fuego. La manifestación en el tabernáculo de Yahweh para hablar con Moisés. La voz como luz de fuego de Dios en el Sinaí, en el tabernáculo. Es decir, cuando Dios habló, la voz de él era como un fuego que se veía detrás del Sinaí, entrada, ¿verdad? Porque Dios estaba por darle los mandamientos al pueblo de Israel. La entrada de Dios a través de la boca de Moisés frente al Jordán, cuando Moisés da una exhortación o una instrucción de luz de que iban a tomar esa tierra prometida, y que Dios promete darle esa tierra, pero ellos tenían que tomarla. Entonces ahí hay una palabra de luz que es también instrucción o exhortación, que es otra forma de luz, que vamos a estar explicándolo un poquito más en este día. Pero déjenme así rapidito, hermanos, llevarlos con algunas citas bíblicas que nos habla de la menorá que representa. Por ejemplo, vámonos a Juan 8:12, donde dice que habla de la luz de Yeshua. En Juan capítulo 8:12, si vaya ahí conmigo, hermano, apunte esa cita para que la pueda repasar más tarde.
en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí vemos que Yeshua representa la luz de la vida. Él es Yeshua, la luz de la vida. También vemos que cuando hablamos de la menorá representa la palabra que alumbra. La palabra que alumbra la vemos en el Salmo 18:28. Vaya conmigo a Salmos 18:28. Salmos, si van ahí conmigo, hermano, lean este salmo conmigo. Es el Salmo 18:28. La palabra que alumbra. Es decir, hermano, que la entrada de la palabra de Dios, que es en sí, y que vino a ser Yeshua en carne, pero la palabra cuando yo la medito, hermano, alumbra mi vida. Vamos a verlo ahí en el verso 28 del capítulo 18 que dice así. Tú encenderás mi lámpara, Yahweh mi Dios alumbrará mis tinieblas. Recuerden lo que le dije, que nos trasladó de las tinieblas a su luz. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Una vez que yo recibo a Yeshua, yo empiezo a ser instruido en la palabra y esa palabra alumbra mi camino para que yo ya no camine en tinieblas. Amén. Seguimos con la palabra que da instrucción. Esa la vamos a ver en Proverbios capítulo 6. Si son tan amables, vayan ahí conmigo al libro de Proverbios 6:23. 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces la palabra de Dios da luz cuando seguimos las instrucciones de Él. ¿Okay? Eso es muy importante que ustedes lo recuerden, hermano, este verso. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces cada vez que yo obedezco la palabra, la luz aumenta en mí. Cada vez que yo obedezco la instrucción, la luz aumenta en mí y aumenta luz en mi caminar, en el camino que llevo, ¿verdad? Okay. La palabra da vida, que ahí la vimos también en Proverbios 6:23, y la palabra que ordena mis pasos. Eso está en el Salmo 119, Salmo 119, si quiere ir ahí conmigo, el verso 105 del Salmo 119. Ok, hermanos, si quieren apuntarlo, recuerden que la palabra, para que no se le escape, hermano, tienen que tomar notas para que puedan repasar esta palabra. Y así dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios, cuando hablamos que es palabra de luz, también es palabra que ordena mis pasos. Como dice aquí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si la palabra de Dios no la estudia, no la practicas, o si la estudia pero no la practica, o si la lee pero no la practicas, no hace nada. La palabra de Dios tienes que practicarla en obediencia a esa palabra para que te pueda servir de lámpara a tus pies. Y es como una medicina que te da el doctor y te da el botecito de la medicina, pero si nunca te la tomas, pues no tiene ningún efecto, ¿verdad? Así es, así es. Es medicina, pero hay que tomarla. Sí, el otro día estaban dando una entrevista a gente que van al doctor y reciben una receta. Y ellos le preguntan, ¿y cuántos de ustedes en sí van y buscan la receta? Y dicen, el 20% va a buscar la receta, el 80% no. De ese 20% que agarra la receta, la toman sin el orden que dice la receta. De vez en cuando se la toman, ¿verdad? Hoy me siento mal, me la tomo. Mañana me siento bien, no la tomo. Y puede sentirte bien 3 días. Al cuarto día me la tomo otra vez porque me siento mal. Pero no fue la instrucción como te lo dio el doctor, ¿verdad? Y ese es el problema, que no tienes el mismo efecto de lo que haría la medicina si te lo hubieras tomado según como fuiste ordenado por el doctor que te la tomara, como Sí. te la recetó, ¿verdad? La escritura es constante. Exactamente. La obediencia es constante. La obediencia es constante, hermanos. Cuando usted deja de obedecer a Dios, te vienen muchas broncas y tú dices, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde está? Dios está donde siempre ha estado, sentado en su trono, como siempre ha estado. La palabra de Él es la misma palabra ayer, hoy y por los siglos. Amén. No ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros
empezamos a ver una bendición o una mejoría en nuestra economía o en nuestra salud o algo así y ya aflojamos. Decimos, sabes que me va bien, Dios, gracias, sabes que luego te hablo cuando necesite algo más, ¿ok? Pero así no es como opera Dios. Dios quiere un corazón contrito y humillado, que sea un corazón que está dispuesto a someterse a una disciplina de diariamente escudriñar su palabra para poder saber cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la meta es llevarte a que te parezcas a Jesús, a Yeshua. Que tengas esa luz de Él en ti, ¿verdad? El Pedro que vemos antes de que saliera de las tinieblas, el Pedro que sale de las tinieblas a su luz admirable, ese es un Pedro que la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, que en sí era la sombra de, que yo te expliqué, Leti, que es como cuando el Padre brilla, esa luz, Yeshua es el intercesor, y de ahí refleja esa luz hacia aquel que está buscando vivir en luz. Y Pedro era un reflejo de esa luz que emanaba de Yeshua, pero que empezaba con el Padre Yahweh, ¿vale? Yeshua entonces es el intercesor, la luz refleja en Yeshua y llega acá a Pedro, y Pedro está ahora caminando en la sombra del Omnipotente, en la sombra de Yeshua, que en sí es un reflejo del Padre, ¿verdad? Entonces, además quería darle esa ilustración que, es más, esta semana le estuve hablando a Leti de esa ilustración, porque la palabra sombra tiene un significado muy importante, hermano, y es ese, que hay un reflejo de Yeshua en ti, que se está manifestando esa luz, ¿verdad? En Marcos, hermanos, y le voy a dar una serie de versos, porque creo que son claves para que usted entienda que una entrada con Dios quiere decir que nos sacó de algo que no era bueno y nos trajo a algo bueno, o sea, de un lugar o situación o actitud que no era conducible hacia la voluntad de Dios y hacia la luz. Nos trajo a otro camino, y nos puso en una entrada nueva, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poquito sobre algo sobre específicamente de la entrada de este camino de luz, de este camino angosto, ¿verdad? Marcos 10:15, quisiera que ustedes vieran esto conmigo. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Subraye la frase, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, ¿verdad? Es decir, como un niño que está dispuesto a ser, ¿qué? Instruido, regañado, corregido, enseñado, ¿verdad? Algunas veces en las congregaciones nosotros los pastores queremos corregir, enseñar, instruir, y la gente se revela y dice, no, pues es que yo no lo entiendo así. Mire, hermano, déjame decirle algo. La cosa con Dios es, si tú no entiendes algo ahorita, está bien que no lo entiendas, pero con una meta de entenderlo. Pero además de eso, cuando Dios dice algo, lo que Él pide de ti es que obedezcas. Él no te está pidiendo que le des opinión, Él no te está pidiendo que lo que tú crees, Él no te está pidiendo, bueno, en mi denominación así se cree. Él lo que está pidiendo es que obedezcas. Es todo. Obedezca. El hijo que es obediente, Dios lo bendice. Es decir, un padre que tiene un hijo obediente es más agradable que un padre que tiene un hijo rebelde. ¿Correcto? O un padre que tiene un hijo que no quiere obedecer la instrucción de Dios, etcétera, ¿verdad? Pero sigue Dios amándote, no deja de amarte. No digo que te deja de amarte, sino te estoy diciendo que es importante que usted tome en serio la instrucción de Dios. La entiendas o no la entiendas, el punto es obedecer lo que Dios dice. ¿Ok? Vámonos a Juan, hermanos, 3, del 3 al 5. Si son tan amables, Juan, del 3 al 5. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, hablándole a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, subrayar esto, entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nazcas de la palabra,
y del espíritu de esa palabra. O sea, el espíritu de Dios que te da a conocer esa palabra, ¿verdad? Yeshua mismo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo nos ayudaría a entender la palabra. El Espíritu Santo nos ayudaría a conocer a Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, es parte del trabajo de Él. En Mateo 7:21, también quisiera, ¿cuál es la palabra clave que estamos aquí viendo, hermanos? En Mateo 7:21, la palabra clave es entrada. Recuerden que la luz de Dios necesita entrar. Una vez que la luz de Dios entra en ti, tú ahora también entras en el plan de Dios. Entras en la voluntad de Dios. Entras por la puerta de Dios. Entras por el camino de Dios. ¿Ok? Porque el camino de Dios es luz. ¿Ok? Entonces vamos a vernos aquí en Mateo 7:21, hermano. Léalo conmigo. Léalo conmigo, Mateo 7:21. Aquí tengo a Leti conmigo. Buenos días, Leti. ¿Quieres saludar? Buenos días. Aquí está la hermana Leti ayudándome. Y bueno, ya le saludó, ¿verdad? Está bien enfocada en esta palabra también. En el verso 21, capítulo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, noten la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor, es alguien que quizás es muy religioso, y no estoy juzgando a nadie, nada más estoy diciendo que no es suficiente tú nombrar el nombre de Él. Es importante que tú hagas lo que Él te pide, ¿verdad? Así lo dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es una cosa que Yeshua le enseñó a sus discípulos bastante sobre la voluntad de su Padre. En Lucas, capítulo 13, versículos 24 al 28. Vayan allí conmigo, subraye ahí su Biblia. Si tiene su Biblia abierta, subráyela y subraye estos versos que le estoy dando en Lucas 13, 24 al 28. Dice así la palabra de Dios en Lucas 13, 24 y 28 al 28, dice así. Entonces, esforzaos a entrar, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Interesante eso, ¿verdad? Y yo le preguntaba en mi espíritu al Señor, ¿cómo que procurarán? ¿Cómo es eso? Que van a procurar pero no van a entrar. ¿Tú tienes alguna idea sobre ese verso, Leti? Que procurarán pero no entrarán. ¿Entrar? Pero vamos a seguir leyendo, pues, y ahorita le doy algo de que yo entiendo. Pero dígalo, hermana, diga. Pues que hay maneras de repente me da la idea de las fronteras internacionales, que muchos procuran entrar de maneras ilegales y tienen muchos problemas para entrar. Procuran pero no pueden entrar. Entonces hay que entrar de la manera en que se solicita que entren, ¿verdad? El mismo Yeshua dijo, yo soy el camino. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, nos basta, yo soy el camino para llegar al Padre, el camino, la verdad y la vida. No intentes procurar hacer tu propio camino, no hay otro. El camino es Yeshua. Esa es mi opinión. Gracias. Mi humilde opinión. Gracias, Leti. Y de veras que estoy de acuerdo con esa interpretación, porque algunas veces lo que hacen las religiones es te desvían del camino de Dios. Y si no hacen como ellos te dicen que estás mal. Si el Señor te revela cómo es caminar en el camino de Él a través de su palabra, yo le digo a la gente, cuando se ponen a argumentar conmigo, digo, mira, no es de argumentar. Tú nada más lee todo lo que enseñó Yeshua Jesús, haz lo que Él dijo y te garantizo que estarás en el camino de Él de luz. Y no te vas a desviar, ni vas a estar tratando nada más de entrar y no poder entrar, porque como dice Leti, hay algo ilegal que no te deja entrar, que estás haciendo. Y parte de eso es otra enseñanza sobre nuestro pacto con Dios, el convenio que tenemos con Él. Pero seguimos con estos versos porque yo quiero llegar a un punto donde usted puede entender que es importante relacionar caminar en luz con entrar en el camino de Él, en la puerta de Él, por la puerta de Él, y caminar en su voluntad obedeciendo su palabra.
su instrucción. En Mateo capítulo 23, 13 también hay una razón por la cual no puedas entrar. Mateo 13, 23, 13 dice así la palabra del Eterno. Mateo 23, 13. Vamos a leerlo juntos si tiene ahí su Biblia. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, que con toda la aberración de lo que añadían a la ley, a la instrucción de Dios, causaban que mucha gente se desviara de entrar por el camino de Dios. Los desviaban. Es más, los que estaban entrando los sacaban de ese camino y los metían al camino de ellos. Y para que pudieran ser miembros de la sinagoga, tenían que someterse a las reglas de los fariseos. Y por eso Yeshua les llama hipócritas. Ahora, él no está diciendo, Yeshua, que no siguieran la ley de él. Lo que él está diciendo es que lo que añadían a la ley causaba una carga que era innecesaria, porque era instrucción de hombres, eran leyes que le estaban añadiendo a la ley de Dios. La ley de Dios convierte el alma. La ley de Dios lo que hace al hombre es acercarse a Dios y conocer aún mejor el corazón de Dios y de Yeshua. Entonces, marquen este verso, porque esto es lo que algunas veces hacen las religiones. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Muy importante este verso. También les quiero dejar algo que Pablo dijo, que yo creo que es importante que ustedes lo marquen en sus Biblias, que es en 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10. Vaya ahí conmigo, 1 Corintios 6, 9 al 10. Estos tampoco van a entrar, hermano. Pues si usted está practicando una de estas cosas, no vas a entrar. ¿Ok? Estás engañado en tu religión, estás engañado en tu denominación, pero no vas a entrar. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es 1 Corintios 6, 9 al 10. O sea, no entrarán. Cuando hablamos de herencia es que no entran en ser partícipes de la herencia en Dios, ¿verdad? Porque tenemos una herencia. La Biblia dice que al momento que yo camino que yo acepto a Yeshua, dice Pablo, y recibo el mensaje de Yeshua y empiezo a vivir en la instrucción que Yeshua nos da, entonces dice que yo empiezo a vivir de acuerdo a su luz y empiezo a caminarme hacia mi herencia. Por eso Pablo dice que somos herederos y coherederos con él, ¿verdad? Somos herederos y coherederos con él, con Yeshua. Ahora, en Mateo 24, del 42 al 44, también nos dan una instrucción sobre qué dejas entrar. O sea, qué es lo que tú dejas entrar en tu vida es muy importante. Qué es lo que dejas entrar en tu casa es muy importante. Cuando vemos la casa llena de un ambiente tan en tinieblas, es un ambiente que abrió una puerta para que entrara esos espíritus o para que tuviera en tiniebla. Recuerden, hermano, que cuando hablamos de entradas, les voy a dar algún ejemplo para lo que puede un hombre que camina en luz causar a toda una generación. Noé entró en el arca y se desató el juicio de Dios. El juicio de Dios no se desató hasta que Noé entró en el arca. Algunas veces la entrada al plan de Dios por un justo causa el juicio de Dios sobre otros. Y eso lo podemos ver también en Mateo 24, del 37 al 39. Ya le di una cita, 24 del 42 al 44, pero también está, para darle un ejemplo de esto, en Mateo 24 del 37 al 39. Por eso, hermano, cuando hay alguien opuesto a ti, cuando hay alguien que se levanta contra ti por lo que tú crees, por tu fe en Dios, etcétera, usted tiene que tener en mente, hermano, que si usted se mantiene bajo la instrucción de Dios, obedeciendo lo que Él pide de ti,
obedeciendo sus mandamientos y preceptos, yo le garantizo que Dios se encargará de tus enemigos. Amén. Dios se encargará de toda injusticia que se haga contra ti. Dios se encargará de hacer justicia por ti. Él se encargará, hermano, pero la garantía de eso es que yo esté caminando en la voluntad de Dios, en obediencia a Él, obediencia a la instrucción de Él, porque ya yo decidí entrar en el camino de luz. Ahora, fíjese lo que dice aquí en el verso 37 al 39. Mas en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca, dice que se desató el juicio de Dios sobre esa generación. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Se acabó. ¿Cuándo? Cuando entró. Cuando entró Noé en el arca. Entonces, cuando tú entras por esa puerta estrecha, angosta, y tú decides caminar en luz y caminar en y seguir el proceso de enseñanza que Dios por el Espíritu Santo te está llevando, vas a tener oposición, va a tener gente que se va a molestar contigo, vas a tener gente que te van a decir cosas feas, va a venir gente que va a querer sacarte de ese camino y ponerte en otro. Exacto. Pero tú tienes que decidir, no, yo voy a obedecer lo que Yeshua enseñó y con la ayuda del Espíritu Santo lo podré hacer. Sí, estar dispuestos a la corrección del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Ayer oía un testimonio de esta mujer que le preguntaban cómo le estaba yendo en la pandemia. Y bueno, decía primero, bueno, la pandemia es para salir todos gordos. Por eso los pandas son gordos y cuando salgamos de la pandemia vamos a ser gordos. Por eso se llama pan, como los pandas. Y me dio risa, ¿verdad? Pero a lo que voy es que ella decía, tengo 2 hijos médicos y me pidieron que por favor no saliera a ninguna parte. Y ella es conferencista cristiana. Dice que no fuera mandado, no fuera a comprar nada. Ellos iban a traerlo todo, mis hijos. Entonces yo estoy acostumbrada a ir, dijo, a cada semana o cada 15 días a traer mi mandado, congelo, refrigero y tengo lo que yo me gusta tener. Pero dice, uno de mis hijos, uno es epidemiólogo y el otro es médico general. El médico general era el que le tocaba ese día traerle el mandado de los 15 días a la mamá. Y ya llegó, le dio la lista, todo, le trajo. Y sí, cuando yo estaba sacando el mandado, le había pedido de diferentes quesos. Y me trajo unos quesos horribles, que yo no los uso en mi cocina para cocinar. Y en ese momento empecé a sentir como mi pelo se iba levantando de coraje para voltear a decirle qué mugrero me trajiste, ¿verdad? De por sí no me dejan salir y después mira los quesos que me trajiste. Pero dice, pero inmediatamente oí el nombre, mis 2 nombres completos con apellido. Es como si a mí me dijeran Leticia Flores Stringel. Pero bueno, a ella le dieron su nombre. Dice, pero era el Espíritu de Dios que dijo, sé agradecida. Dice, sabía que se iba a quebrar algo en mí tan fuerte en ese momento. Mi hijo no me había visto la cara que había puesto cuando vi los quesos. Y en ese momento sabía que el Espíritu de Dios me estaba dando una enseñanza tremenda de vida práctica, ahí adentro de mi cocina. Y entonces dice, me paré y le dije, gracias Espíritu de Dios. Y volteó y con la cara más amable que se puedan imaginar, le dije, qué hermoso eres, hijito, en traerme todo lo que yo necesito. Dice, y esos 15 días cociné con esos quesos que me trajeron. Pero eso es algo que... Se dejó corregir. Se dejó corregir en algo tan simple. Y el Espíritu de Dios está todos los días tratando de corregir en el trato hacia nuestros hijos, en el trato hacia nuestro marido, en el trato hacia la gente que nos rodea, hacia la gente que tratamos afuera, donde vayamos. Y yo creo que es parte de esto, ¿verdad? Que esas llamadas de atención es el Espíritu de Dios dándonos luz para seguir caminando en esa luz que el Padre nos da,
porque eso te hace ser diferente al mundo, porque reaccionas como un hijo de Yahweh. Amén. Así es, amor. Ahora, vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 12, del 35 al 40. Lucas, por favor, vayan allí conmigo. Quiero enseñarles algo aquí en esta palabra de Lucas. ¿Lucas qué? Lucas, capítulo 12, 35 al 40. Y lo que quiero hablarle aquí en estos versos que le estoy dando es que un pensamiento que yo quiero que ustedes oigan. Si tu lámpara está apagada, no está velando porque estás ignorante de los tiempos de Dios o rebelde a su palabra que es luz. Por lo tanto, no estás preparado para entrar a las bodas del Cordero. O sea, las instrucciones de su palabra dan luz a mi espíritu. La Biblia dice que el espíritu del ser humano es la manera en que el espíritu de Dios entra para cambiar tu ser. No es por tu mente, no es por tu alma, es por tu espíritu. Entonces, cuando yo oigo la instrucción de Dios, yo tengo que decirle, Espíritu de Dios, ayúdame a entender esta palabra, que entre en mi espíritu humano, para que yo pueda vivir en la luz de esta palabra y entenderla, porque si no la entiendo, pues ¿cómo la vivo, no? Exacto. Entonces, fíjense lo que dice Lucas 12. Yo quisiera que ustedes me acompañaran y abrieran sus Biblias en el capítulo 12, verso 35. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Subrayen esa palabra, lámparas encendidas. Hermano, y esto de las lámparas encendidas es símbolo de la menorá, que estábamos hablando ya en Números 8, 1 al 4. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales a su Señor cuando venga, halle que velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Son siervos que están constantemente queriendo obedecer la instrucción de Dios, lo que Él ordena que se haga. Vigilantes en cumplir con la palabra. Fíjese, pero saber de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, aquí está la enseñanza, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y tú, si no has estado siendo constante, si no has estado siendo obediente a esa palabra de Dios para vivirla y cumplirla, te hallarás con la sorpresa de que ¿qué, Leti? No serás parte de su pueblo. No serás invitado a la boda del Cordero. Porque no fuiste vigilante de sus tiempos. Exactamente, no fuiste vigilante. Ahora, hermanos, antes de entrar en esta segunda parte de la palabra que yo quiero compartir con ustedes, que nos vamos a ir a 1 Corintios 1, 12 al 13, quiero que ustedes entiendan lo que el número 7 significa en la palabra de Dios. El número 7 es compuesto de 4 más 3. 4 habla de la criatura y 3 de divina manifestación. 7 entonces representa la criatura manifestando al Creador. Es decir, mi responsabilidad, hermano, es manifestar a mi Creador. Es el número más prolífico en las Escrituras. Es el símbolo de perfección espiritual, sea bueno o malo. Se encuentra más de 50 veces en el libro de Apocalipsis, donde las cosas buenas y malas alcanzan su clímax. El sábado fue el séptimo día donde Dios descansó en el conocimiento de su perfección. Muy importante esto, hermanos. Enoc, el séptimo desde Adán, se lo llevó Dios. Moisés también era el séptimo desde Abraham.
y le es dada las 7 bendiciones a Abraham, que son las siguientes. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendecirá a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel, les dio 7 declaraciones. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Recuerden que la bendición de ser liberado del pueblo de Israel es que obedecieron todo lo que Moisés les dijo que hicieran. ¿Ok? Y seré vuestro Dios. Verso 5. 6. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y número 7. Y yo os la daré por heredad. Son 7 fiestas que Yahweh, y algunos duraban hasta 7 días esas fiestas, como la fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Duraba 7 días. Cuando Moab, el rey moabita, empleó a Balaam para maldecir a Israel, edificó 7 altares, preparó 7 becerros y 7 carneros, lo perfecto de adoración idólatra. Números 23-29. Cuando el pueblo de Dios caminó alrededor de Jericó, primero iban 7 sacerdotes cargando 7 bocinas de cuerno de carnero, y al 7º día le dieron 7 vueltas 7 veces y el muro cayó. El muro se derrumbó. Josué 6. En el libro de Jueces, Dios usó cosas débiles para confundir a los poderosos, marcando la perfecta liberación espiritual. En Jueces 3:21 usó a un hombre de mano izquierda. En 3:31 usó una aguijada de bueyes. En 4:4 de ese mismo libro de Jueces. Usó a una mujer en el 4:21. Usó una estaca en el capítulo 9:53. Usó un pedazo de rueda de molino en el capítulo 7, verso 20 de Jueces. Usó teas y trompetas. Y en el capítulo 15, verso 5, usó una quijada de asno. Yahweh destruyó a 7 naciones en Canaán para darle su herencia a Israel. Hechos 13:19. Dios hará por ti en total perfección para que se cumpla su voluntad. Si tú estás dispuesto a hacer lo que Él diga, Él manifestará su grandeza. Y yo quería dejarle esto a ustedes, hermanos, para que ustedes supieran la importancia del número 7 en la Biblia. Y le digo esto, hermano, porque hay mucha gente que no han estudiado esto y no han escudriñado este número en la Biblia y siguen haciendo cosas como lo hizo cuando se dividió el reino de Salomón, que las 10 tribus las 10 tribus del norte se fueron con el mayordomo de Salomón y emplearon sus propias fechas, emplearon sus propios sacerdotes sin ser en el orden de Dios que venía a través de Aarón. Hicieron una aberración y pusieron días que nada que ver con el orden de Dios. Y así estamos en estos días, gente con una aberración de días y fechas que nada que tiene que ver con Dios. Pero el hombre ha sido engañado por Roma en un sentido, porque Roma ha influenciado muchas iglesias a hacer las cosas como Roma dice, pero no lo están haciendo como Yahweh y Yeshua ordenó que se hicieran. Entonces le doy esa información del número 7 en la Biblia, porque ahorita vamos a hablar de la menorá que tiene 7 ramas. Y es importante, hermano, que usted entienda los números en Dios, el orden, porque está un orden de Dios en esos números, hermano. No es nada más coincidencia ni porque se le antojó. Hay un orden de Dios para todo lo que Él hace. No es nada más así por gusto. Es un orden que hay. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 12 y 13. Porque yo voy a entrar ahora en la parte donde es importante, hermano, que ustedes se vean obedeciendo a Dios en todos sus mandamientos, hermanos. Por favor, óiganme, porque eso lleva a caminar en luz. Hermano, una vez que Dios te sacó de las tinieblas su luz, ¿qué estás haciendo practicando el pecado, transgrediendo la instrucción de Dios? Hermano, eso no va con Dios, o sea, es una cosa o la otra. Primera de Corintios 1, 12 al 13 dice así: quiero decirle a cada uno de vosotros
yo soy de Pablo, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. La pregunta que se hace Pablo a ellos, a la iglesia de Corinto, es, ¿acaso está dividido Cristo, Mashiach? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ok? Porque él está diciendo, ustedes ni yo soy la razón de la redención de ustedes, ni yo soy la razón de la restauración de ustedes, ni yo soy la razón del perdón de sus pecados. Ese es solamente Yeshua, el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes tengan en mente esto, que algunas veces sucede esto con gente, ¿verdad? No todos, porque yo he visto gente que no son así, pero algunas veces cuando una persona que dependen de sus riquezas como una excusa para ignorar la instrucción de Dios. No siempre todos, yo he visto gente con mucha riqueza, muy sometidos a Dios, y Dios los sigue bendiciendo más y más. Y eso es una buena señal, ¿verdad? Pero hay una actitud que viene cuando una persona cree que su riqueza es lo más importante y se independizan de depender en Dios, porque sustituyen el depender de sus riquezas para depender de Dios. Marcos 10, 23 al 25, quisiera leerle esta palabra a ustedes, porque es importante, hermanos, que no importa tu estatus económico o tu estatus social o tu estatus educativo, usted tiene que entender algo, que no hay ninguna excusa para ignorar la instrucción de Dios. Marcos 10, 23, 25, dice así, Marcos 10. Entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Yeshua respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No es malo que sea rico, lo que es malo es que confíe en las riquezas sobre confiar en Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar, otra vez está esta palabra entrar, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdan a aquel joven rico? Dios le dijo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Qué tremenda invitación. Pero como dependía tanto de la riqueza, dijo, no. Se volteó muy triste y siguió. O sea, hazte cuenta que le digo a Yeshua, no, eso no voy a hacer. Porque dependía de sus riquezas bastante. Entonces ignoró el llamado de Dios en su vida, que Dios lo quería ayudar a entrar en el camino de él, para que él viera el propósito por el cual él lo trajo a la tierra. Entonces muchas veces el propósito se pierde porque algunas veces las riquezas nos desvían del propósito de Dios, aunque no es siempre el caso con todos. Entonces, hermano, la entrada de la palabra de Dios denota cualquier cosa que Dios haya hablado, ordenado o prometido. Yo quiero decirle esto que es muy importante como una transición a lo que voy a ir con la menorá. Que la entrada de su palabra denota cualquier cosa que Dios haya hablado, ordenado o prometido. Es decir, en mí entra lo ordenado, prometido y declarado por Dios. Cuando yo digo, yo voy a obedecer a Dios, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero que entre en mí lo que tú hablaste, lo que tú ordenaste, lo que tú prometiste. Eso yo quiero que esté en mí, Señor. Porque yo quiero, Señor, caminar contigo y yo quiero conocer cómo es mi responsabilidad contigo, Padre. Ahora, la menorá, hermano, tiene 7 brazos. Esos 7 brazos tienen mucha representación, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a leer en Isaías 11:1. Nos habla de lo que simbolizan esa menorá. Y también vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 5 de Apocalipsis, creo que capítulo 5, si no ahorita lo checo, si no es 5:2, es 2:5. Ahorita llegamos allí para que ustedes vean la conexión que hay entre Isaías 11:1 y Apocalipsis 4:5, que son los 7 espíritus conectados con la menorá. Entonces vamos a ir ahí, hermanos, a Isaías 11:1. Vaya conmigo a Isaías 11:1 y ve ahí lo que dice la palabra de Dios por medio de la boca del profeta Isaías concerniente a Yeshua.
¿Isaías qué? 11:1. En Isaías 11:1 dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, hablando de Yeshua, porque ese vástago que retoñará. Y dice que saldrá de esa raíz. ¿Y qué dice? Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh. Número 1. Recuerden el orden que está dándolo aquí. Primero es el Shamash. El espíritu de Yahweh reposará sobre él, Yeshua. Luego, ¿qué seguimos? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Márquelo así como que va en la linita en la que sigue después de la Shamash, Yeshua, el principal. 1, 2, ¿verdad? Entonces te vas al otro lado de la menorá y dice, y de inteligencia y espíritu y de inteligencia. Ok, ya, sabiduría e inteligencia son 2 más. Espíritu de consejo y poder. Te vas al otro lado de la menorá, 1, 2, ¿verdad? Entonces tenemos 4 ahorita, ¿verdad? Más el Shamash. Y luego, ¿qué? Espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Entonces, estos espíritus iban a estar en Yeshua. Él iba a ¿qué? A tener eso incorporado en él. ¿Ok? Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis 4:5. ¿Cómo se conecta Isaías 11:1 con Apocalipsis 4:5? Si son tan amables, márquelo en su Biblia, hermanos, porque esto es como aprendemos a vivir la vida práctica en Dios. Dice así, en el verso, capítulo 4, verso 5. Bueno, vamos a empezar del principio para que lo entiendan. Después de esto miré, he aquí, este es Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué había, Leti? 7 lámparas de fuego. 7 lámparas de fuego, las cuales son, ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Ahí está la conexión. ¿La vieron, hermanos? Yahweh en medio, representado por Yeshua, y luego los 7 espíritus que se van a manifestar, que se manifestaron y que se han de manifestar de nuevo, ¿verdad? Ahora, las Apocalipsis 1, porque recuerden, hermanos, que la meta de la menorá es revelar al Mesías. En Apocalipsis 1, vayan ahí mismo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 20, dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi que, Leti, 7 candeleros de oro. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Cuál versículo, perdón? 12, capítulo 1. Y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7, noten esa palabrita, en medio, subraye, circule esa palabra, en medio de los 7 candeleros, a uno que semejante al Hijo del Hombre. Y esa frase en la Biblia, cuando dice semejante al Hijo del Hombre, está hablando de Yeshua. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, hermanos, 7 estrellas. De su boca salía, ¿qué? Una espada. La espada siempre en la Biblia refiere a la palabra de Dios. Salía de su boca la palabra de Dios, aguda de 2 filos, que nos habla en Hebreos, capítulo creo que 4. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Recuerden que uno de los espíritus es, no tengas temor, yo soy el que vengo aquí a quitar todo temor. El espíritu de temor
de las tinieblas, porque el temor a Yahweh es una cosa, pero el temor a las tinieblas es otra cosa, o el temor a no conocido. Fíjese bien, yo soy el primero y el último, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, le está diciendo, yo soy el primero, Yeshua. Aquí está hablando Yeshua. Yo soy el primero y el último. Él dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Ah? Aleph, Taf. Ok. Entonces, miren el 20. El misterio de las 7 estrellas, para que entiendan lo que está hablando aquí Yeshua. El misterio de la número 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7, ¿qué, Leti? Candeleros de oro. Candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, De las 7 iglesias. que son mensajeros, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos aquí como la menorá también tiene que ver con las 7 iglesias. ¿Okay? Ya vimos ahí. Y esa es la razón que hay 7 mensajeros que son enviados por Yeshua a la tierra. Ahora, no se me vaya muy rápido todavía, ya estoy por acabar, pero me faltan algunas cosas. Fíjense que algo interesante me sucedió cuando leía Mateo 25:1. Yo tengo una Biblia que se llama en inglés Orthodox Jewish Bible. Me la regaló un rabino. Y en verdad digo, mira, te voy a dar esta Biblia porque esa es la Biblia completa y nosotros lo que estudiamos es de Génesis a el Tanaj, a Malaquías. Pero dice, yo como rabino también me gusta leer el Nuevo Testamento y he visto algunas cosas ahí que van con el primer testamento o el pacto original, para decirlo así. Y fíjese lo que dice en Mateo 25:1 en la Biblia ortodoxa judía. Ok, mire. Léelo en español primero, Leti, en Mateo 25:1, y luego yo te lo voy a decir en lo que decía la Biblia ortodoxa judía. Orthodox Jewish Bible. Okay. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Eso es lo que dice en la Biblia Orthodox Jewish Bible. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus menorás. Sus menorás salieron a recibir a su esposo. Wow. Entonces, este símbolo de la Virgen, que es la iglesia, está hablando de qué, Leti? Guardando su fidelidad para celebrar el día de la novia, el día de la boda con su novio. Ellas no tenían sus menorás encendidas. ¿Recuerdan lo que leímos allá en Números 8? Del 1 al 4. Sí. Que quiere decir cuando enciendas. ¿Okay? Si tu lámpara no está encendida, si tu menorá no está encendida, si el Espíritu de Yeshua no mora en ti, te garantizo que tú no entrarás a la boda del Cordero. Éxodo 25, 31 al 40. Vamos a la aplicación espiritual. Observe que toda la menorá estaba hecho de una pieza única a martillo de oro puro. Entonces, esto habla de qué, Leti? De formación, de llegar a ser uno con Él en nuestra formación. Por eso la menorá era hecha de un pedazo de oro completo, martillazo formada, nada de piezas. Sí, martillado. ¿Qué significa? Que toda la lámpara debía de ser dispuestos de manera que dieran luz enfrente de ella. Esto significa que todos los 6 brazos deben mirar hacia adentro, hacia el centro de la vela, hacia Yeshua. Lo que hace esto es disposición para concentrar la luz hacia el centro, con lo que todo el brillo más como una luz unificada, individual, grande. Es decir, ser una luz con Yeshua. Amén. Él nos llamó, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando habitamos en Él, pues estamos habitando
en esa luz, ¿verdad? Dice también, creo que es el primera de Juan 1:5, que habla de Yahweh como luz, y en él no hay ninguna tinieblas, dice. Eres luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, esta gente que están con un pie en el mundo y un pie que dicen que están con Dios, hermano, estás en tinieblas, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Exactamente. Entonces quítate la idea de que, no, pues yo voy a andar en el mundo, pero también voy a andar en Dios. No hay tal cosa, hermano. Mira, decídete, ¿vas a vivir para Dios o vas a vivir para el mundo? Sí, dice primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén, amén, amén. Y dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, amén. Y le voy a terminar, hermanos, con Zacarías 4, 1 al 4, y se lo voy a leer, porque aquí hace algo muy interesante, que cuando yo lo leí también me dio así la luz de que podía estar abarcando Shavuot aquí, Leti. A ver. Porque recuerda que como tenemos un conteo del Omer en Shavuot, es un proceso que pasamos para purificación, para prepararnos para ¿qué? Recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo, o renovarlo en este caso, ¿verdad? Renovar su palabra que es dada ya en el Éxodo, ¿verdad? Allá atrás, dada a Moisés. La Torá, renovándonos la llegada de la Torá a nuestros corazones también. Ok, le voy a leer aquí de Zacarías 4 del 1 al 4, hermanos, si me permiten. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro. Noten cómo lo dice. Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y, Leti, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Yahweh a mí diciendo otra vez, las manos de Zorobabel echarán al cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recogen toda la tierra. Recorren. Y ya da una explicación de quiénes son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, que son los 2 testigos. Pero mire, lo que yo quería dejarles saber en Zacarías 4, del 1 al 4, es que hay aquí una mención de 2 cosas de ti, las 7 lámparas y los 7 canales. Si multiplicas eso, 7 por 7 es 49. ¿Cuánto es el conteo? Son 7 Shabbats, de 7 semanas, más 1 es 50, Pentecostés. Que significa que todas las lámparas debían de ser dispuestas de manera de dar a luz enfrente de ella. Nos habla de esa unidad, de esos 7 canales, para que a través de esos canales las lámparas sean alimentadas. Entonces, cuando multiplican las 7 lámparas por los 7 canales, el total es 49, que quiere decir esto, 7 por 7, 49, y esto nos recuerda a los 7 por 7 días durante los cuales se nos manda a contar el Omer de la Pascua de Shavuot o Pentecostés. Y esto, hermano, representa 7 semanas de purificación, de aplazar el pecado de Egipto, de vencer el pecado y la corrupción, y cada día representa nuestra purificación y limpieza
proceso paso a paso hasta llegar a consumada y el total de perfección antes el cumplimiento de Yahweh. Por eso, hermanos, cuando leemos las escrituras y las escudriñamos, Dios nos empieza a enseñar. Y yo pude ver aquí que es también esa multiplicación de las 7 lámparas con los 7 canales que son los que alimentaban el aceite a las lámparas. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, cuando tú empiezas a tener esa cercanía a Dios, en obediencia a su palabra, en obediencia a su instrucción, sus preceptos, mandamientos, lo que pasa es que esa alimentación de su Espíritu empieza a correr en nosotros para brillar como brilló Yeshua, para dar luz al mundo donde estemos, hermanos. Que cuando el mundo nos vea, diga, hay algo en ti que no he visto en nadie más. Hay algo en ti que cambia mi vida. Hay algo en ti que yo quiero tener. Y de eso se trata esta palabra de hoy, hermanos. Cuando regresamos a ver el principio de esta palabra que nos dice, ¿verdad? Bejalocá, cuando enciendas. Hermano, mantén tu menorá encendida en ti. Mantén esa lámpara encendida en ti. Que tú puedas manifestar sabiduría, que tú puedas manifestar lo que dice Isaías 11:1 a través de Yeshua, porque Yeshua, ¿qué? La sombra del Omnipotente, que ¿qué? Refleja en nosotros. Espero que esta palabra, hermano, le haya llegado al corazón. Hay mucho más que decir en esto, pero no tengo más tiempo, pero los quiero dejar con la bendición sacerdotal. Y hermanos, quiero que usted nunca deje de pronunciar esta bendición sacerdotal en su casa, por favor. Aprendí algo, que cada vez que tú pronuncias esta bendición sacerdotal que Dios le ordenó a Aarón a su pueblo, tú estás garantizando la bendición de Dios a donde la envíes. Fíjate bien el verso 27 cuando termines de leer toda esta bendición sacerdotal. En Números capítulo 6, que es donde viene la bendición sacerdotal que Dios le dio a Aarón para el pueblo. Dice, habló Aarón a sus hijos y diles así, habla Aarón a sus hijos y diles así, bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Verso 24. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, en el nombre de Yeshua, yo hablo esta bendición sobre mis hermanos que me escuchan y hermanas. Yo pido, Señor, que la bendición tuya esté sobre ellos, como tú lo pronunciaste a través de la boca de Aarón, para bendecir a tu pueblo, Señor. Sí, yo declaro esta bendición sobre ellos porque lo que tú declaraste, Padre, yo no estoy declarando otra cosa que no sea lo que tú dijiste. Y Padre, yo declaro bendición sobre mis hermanos, sobre su familia y sobre sus hijos e hijas. Y yo declaro esta bendición sobre todo aquel que me escucha, que quiere obedecerte, que quiere someterse a entrar por la puerta angosta y vivir en el camino que lleva a la perfección, que lleva a la misma presencia del Altísimo. Padre, ayúdanos a todos porque queremos hacerlo, Padre, y queremos ser obedientes. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar en esta bendición que Aarón está pronunciando aquí, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén, 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 amén. Amén. Estén pendientes de la jornada de oración, queridos hermanos y hermanas. Así que cada día llegará esa oración en la que estamos de acuerdo, Edwin y yo. Nació en nuestro corazón, orando por nuestro hijo, pero quisimos hacerlo extensivo a todos nuestros hijos, considerando sus hijos nuestros. Y ahí incluimos toda nuestra familia, nuestros hijos, sobrinos, etc. Así que les agradecemos el estar aquí con nosotros. Shalom. Shalom y bendición a todos. Dios les bendiga, hermanos.